Estamos con nuestro personaje de hoy, esta mañana aquí en sus canales HTV y On The Red. Hoy es viernes 22 de julio. Bueno, este mes ya va, que ya casi se va, el séptimo mes del año, entramos después a agosto. Ya rápido viene la Navidad y este va como en tierra pobre, como se dice, va. Cuando menos acuerde usted, se va a dar cuenta que ya está finalizando el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Y vamos a ver qué tanto han logrado en materia de desarrollo educativo, desarrollo en salud, en infraestructura, porque hasta ahora sentimos como que todavía no se arranca como se debe. Sin embargo, hoy vamos a hablar con el ministro de Sedesol, el ministro José Carlos Cardona, sobre programas sociales, la cara humana, diríamos, del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. ¿Qué le ofrece a los hondureños, sobre todo más pobres, en materia de red solidaria, bonos a los discapacitados, programas de vivienda, programas de ayuda al microempresario? ¿Qué tipo de programas va a impulsar el gobierno de la presidenta Xiomara Castro en materia social? Hay que recordar que ella, en su carácter de primera dama, en el gobierno 2006-2009 manejó la red solidaria. Consecuentemente, entendemos que hay que partir que tiene experiencia en este tema de programas sociales. De estos temas hablaremos hoy con nuestro invitado, el ministro de Sedesol, José Carlos Cardona. Antes, presentamos, ve usted, ya ha salido publicada la versión de la Gaceta, donde se encuentra justamente la nueva ley de la Junta Nominadora. Si alguien tenía la esperanza en que la gobernante hondureña, Xiomara Castro, iba a vetar esa ley, porque ha sido cuestionada ampliamente por diferentes sectores, por cuanto le abre las puertas a políticos de oficio para que se conviertan en magistrados o magistradas de la Corte Suprema de Justicia, pues sencillamente se quedó esperando, sencillamente se bailó, como decimos en el barrio, se bailó, porque fue sancionada por la presidenta Xiomara Castro y ya está ahí publicada en la Gaceta. Como se dice en latín, consumato et. Consumado es. Un acto ya debidamente consumado. La nueva ley de la Junta Nominadora, que repetimos, le abre las puertas a los políticos de oficio en Honduras para ser magistrados de la Corte. Pero además de eso, inclusive le abre las puertas a gente que está con procesos judiciales, siempre y cuando no tenga sentencia firme. El flamante ministro de Transparencia, que había cuestionado ampliamente la manera en que quedó aprobada, o las amenazas en el Congreso de aprobar o de abrirle las puertas a los políticos, al final quedó tranquilo y sereno. Por eso le estaban diciendo en esas redes sociales que es un chambero, Mundo Orellana, porque después de cuestionar ampliamente esa ley como quedó, dijo después que no, que todo estaba bien, dijo. O sea, le interesa más el hombre estar ahí en su chamba de ministro, aunque el mismo día que no le han dado todo el presupuesto que ocupa, pero el hombre está feliz ahí con su cargo de ministro. No le importa que no le paren bola, Es más importante el salario que el hombre gana ahí. No sabemos cuánto gana. Pues mire, usted está publicada en la Gaceta ahí. Publicada en la Gaceta la nueva ley de la Junta Nominadora, así es que no hay nada más que esperar. Ahora, ¿cuáles son los activistas políticos que los partidos van a meter ahí? Fíjense que como quedó esa ley, por ejemplo, si Eval Díaz quiere ser magistrado, puede serlo, siempre y cuando tenga el número de votos, perfectamente puede ser magistrado de la próxima Corte. Eval Díaz. David Chávez, por ejemplo, el presidente del Partido Nacional, también puede ser magistrado de la próxima Corte porque es abogado y notario. Así es que esa fue la ley que aprobó el Congreso Nacional de Honduras con la Junta Nominadora. Esa fue la ley que quedó aprobada ya con la Junta Nominadora y ahora pues es ley una vez que ha sido justamente publicada en el diario oficial La Gaceta. La ley de la Junta Nominadora. Ahora falta la convocatoria de parte del Congreso para que se integre justamente los 7 miembros que conformarán la Junta Nominadora, para que comiencen a su vez a recibir currículum de las autopropuestas, que es una de las innovaciones que contiene justamente esta ley de la Junta Nominadora, las autopropuestas.
O sea, cualquier abogado y notario podrá presentarse como candidato a ser magistrado de la nueva Corte Suprema de Justicia. Pero, ¿qué es lo que ocurre con esta nueva ley? Al final, pues se han repartido esa ley los partidos políticos, el Partido Liberal, el Partido Libre, el Partido Nacional se la van a terminar repartiendo y tendremos una Corte exactamente más de lo mismo. Yo, por ejemplo, yo le puedo dar a usted los nombres desde ahorita, por lo menos de 6, 7 magistrados, que ya están ahí, que están fijos, pero para tapar el ojo al macho van a hacer una serie de audiencias públicas, de exámenes psicométricos, de pruebas toxicológicas, bueno, hasta examen de orina, fíjense, y de heces le hacen a esta gente, hasta de eso. Lo que hacen al final es una burla, porque ya tienen ahí los partidos políticos, los líderes de los partidos ya tienen a quién van a poner. Meten gente ahí a que participe como para validar este proceso, pero ya cada quien tiene libre, tiene los que van a ser magistrados del libre, los liberales tienen quienes van a ser los magistrados del Partido Liberal y al igual que el Partido Nacional. Más adelante le daremos a conocer un comunicado que ha emitido oficialmente el Partido Liberal sobre este tema de la elección de la nueva, de la aprobación de la ley de la Junta Dominadora, que está íntimamente ligada a la próxima elección de la Corte Suprema de Justicia. Estamos ahora vamos con nuestro personaje de hoy, el ministro de Sedesol. Estamos con José Carlos Cardona para hablar de todo el tema que tiene que ver con el rostro social, el rostro humano, le decían en el gobierno del expresidente Reina, a estos programas sociales. ¿Cuáles son los programas sociales que va a impulsar el gobierno de la Presidenta de la República, Xiomara Castro? Buenos días, ministro José Carlos Cardona. Buenos días, gracias Armando por invitarnos aquí a su programa, al auditorio de SHTV. Pues estamos acá para hablar sobre qué es Sedesol y qué es lo que hacemos y qué es lo que pues ha decidido en el marco del Plan Bicentenario la presidenta Xiomara Castro sobre esta institución nueva que apenas tenemos un mes de estar funcionando y cuáles van a ser pues las visiones que se tengan sobre el combate a la extrema pobreza, la protección de los grupos vulnerables y el sector social, como usted lo dijo. Y arrancamos justamente con eso, ministro, porque Sedesol no existía en el organigrama gubernamental, la que debía era la CEDIS, en el último gobierno de Juan Orlando Hernández, la CEDIS, hoy Sedesol. ¿Qué es Sedesol en sí? Sí, bueno, para entender qué es Sedesol, primero tenemos que entender qué pasó con CEDIS. Primero que nada, la CEDIS era una institución enorme, gigantesca, 17,000 empleados. Eran 15,000 guías de familia, cerca de 1,000 empleados de fideicomiso y obviamente esta institución tenía una lógica de gobierno bastante burocratizada en el sentido de que tenía cerca de 30 unidades ejecutoras. Cada dirección tenía presupuesto para hacer proyectos y pues cuando llegamos hicimos un diagnóstico. El primer diagnóstico que se hizo pues determinó que la institución era demasiado lenta y que no se podría cumplir con el propósito de la presidenta Xiomara Castro, que era combatir la extrema pobreza como una prioridad. Obviamente esto pues lo que nos hizo fue reflexionar, ¿no? Y llegar a la conclusión de que teníamos que tomar una decisión. Luego vino el famoso descubrimiento, que ya ahora se ha hecho famoso por las denuncias que hemos hecho, de toda la corrupción subyacente que había en la CEDIS. Entonces, la presidenta Xiomara Castro toma esta decisión de eliminar la institución y reempezar desde cero. Y crear desde cero una nueva lógica. ¿Cuál es la nueva lógica? Ahora, la que era una institución, ahora son 3. De estas 3 instituciones, la Sedesol, que es el órgano central, la secretaría, no hace proyectos. Nosotros ya no vamos a hacer proyectos, Armando. Y esto es así porque las instituciones del sector social que son rectoras o que se necesitan un ente rector, pues no tienen que hacer proyectos o no hay esa visión de hacer proyectos. Y hay 2 instituciones que son las que hacen los proyectos de la Secretaría.
que es por una parte la Red Solidaria y por otra parte el programa de atención a la vulnerabilidad social en Honduras. La Red Solidaria es para el combate a la extrema pobreza y el otro programa es para los grupos vulnerables, entiéndase discapacidad, adulto mayor, personas con VIH-Sida, migrantes retornados, madres adolescentes, etc. Entonces, con estos dos programas, que ojo, son pequeños, ¿verdad? Mientras la CEDIS era una institución con 17,000 empleados, estas 3 nuevas instituciones que hemos creado apenas llegamos a los 1,000 empleados. Entonces, vamos a ser como unos 800 empleados. Y esto obviamente cambia la visión que se tenía porque ya no vamos a estar gastando ese dineral, eran más de 2,000 millones en planilla al año en CEDIS, y en cambio en CEDESOL pues todo ese dinero lo vamos a destinar para la atención de grupos vulnerables y el combate a la extrema pobreza. Entonces así es como queda ahora la CEDESOL, la Red Solidaria y el programa de atención a la vulnerabilidad, que pronto lo vamos a estar lanzando dentro del trabajo que estamos haciendo. Correcto, la Red Solidaria y el programa de atención a la vulnerabilidad en nuestro país. Pero estos van a ser dependencia de CEDESOL, ¿usted los va a manejar? Sí, están dentro del paraguas, pero la institución son programas desconcentrados, pero el presupuesto central es de la CEDESOL. Entonces, porque acuérdese que como secretaría que controla el sector social, nosotros tenemos que hacer transferencias a otras instituciones. Por ejemplo, se le pasa dinero a la Secretaría de la Mujer, se le pasa dinero a la Dirección de Infancia, se le pasaba dinero a Ciudad Mujer, y está también las transferencias que se dan a las instituciones que atienden personas con discapacidad y adultos mayores. Debido a que el Estado de Honduras no tiene capacidad para atender o dar, digamos, rehabilitación, no hay hasta el día de hoy, Armando, un hospital, por ejemplo, para personas con discapacidad en el país. Así los públicos en Honduras, si no me equivoco, solo hay 2, que es el de San Pedro Sula, que lo maneja la municipalidad, y el otro, no recuerdo, está así en Choluteca. Entonces, como no hay cobertura pública en materia de salud y rehabilitación, entonces lo que hace el Estado es que hace transferencias a instituciones que atienden la discapacidad, y es así que la CEDESOL también tiene un fondo para hacer transferencias a estas instituciones. Entonces sí, están dentro del mismo paraguas, pero obviamente tienen mecanismos distintos. Mientras nosotros como CEDESOL hacemos política pública y nos coordinamos con las otras instituciones, los dos programas lo que hacen son ejecutar proyectos. Correcto. Y en este caso, ¿cuál sería el papel de CEDESOL? ¿Va a ser una especie como de supervisión de todos estos programas? Así es, de supervisión y de diseño, porque uno de los problemas que tenemos en este país, Armando, es que se derrocha mucho dinero público en hacer lo mismo. No sé si usted lo vio cuando el gobierno anterior había 10 instituciones haciendo vivienda. Eso obviamente es un error porque el Estado debe priorizar sus recursos. Este es un país pobre. No se pueden estar gastando dineros públicos en la construcción de proyectos que no conducen a ninguna parte. Entonces, y la duplicidad que se da con los fondos que se utilizan del Estado, al final se convierte en un derroche, y este es un derroche que lo que hace es generar problemas, porque el Estado está botando el dinero y no hay un impacto directo en la reducción de la pobreza o en la atención a los grupos a los que está focalizado. Por ejemplo, en el gobierno anterior, de todas estas instituciones que ejecutaban vivienda, hay estudios que se están haciendo ya y que demuestran que no hubo acceso a vivienda de parte de las personas más pobres del país. Para el caso de CEDIS, imagínense que en CEDIS se hacían proyectos de agua, se hacían proyectos de electrificación, se hacían proyectos productivos, se hacían viviendas, se hacía de todo tipo de proyectos, pero la pobreza aumentó 17 puntos. ¿Qué significa esto? Cuando usted duplica las funciones del Estado en ciertas materias, usted lo que está haciendo es gastando el dinero, porque la inversión pública debe hacerse de manera eficiente y focalizada. Entonces, vaya, por ejemplo, vea lo de las bolsas solidarias. El gobierno anterior daba 300 millones de bolsas solidarias, o más quizás. Y ahorita tenemos nosotros una crisis alimentaria. O sea,
las bolsas solidarias no funcionaban para combatir el hambre. Entonces, el asunto es ese, que estar invirtiendo dinero público en cosas que no reditúan, al final lo que hace es generar más problemas que soluciones. Correcto. Bueno, la mayor parte de estos programas sociales entendemos, y no únicamente en Honduras, en Latinoamérica, que van dirigidos a los programas sociales, generalmente está comprobado que casi no han logrado reducir la pobreza, efectivamente. Y al final, por eso decimos que lo que los gobiernos deben hacer es promover la generación de empleo, sobre todo apoyar al microempresario, apoyar al emprendedor, a la gente, como decía Confucio, hay que enseñarle a pescar, no darle el pescado frito, porque al final lo que se crea es dependencia de la gente. Está esperando el pescado frito ahí, que se lo manden inclusive ya con limón y todo, listo para comérselo. Y en lugar de que si usted le enseña a la gente a pescar, pues la gente todos los días va a poder comer, porque justamente puede pescar. Esa es la teoría confuciana, que tiene algún contraste, diríamos, un fuerte contraste, diríamos, con las políticas populistas de programas sociales. Pero bueno, un país como el nuestro que hay tanta pobreza, ¿cuánto está la pobreza de acuerdo a las cifras que maneja en este caso Sol? Sí, mire, la pobreza se recibe en este momento a 74%, pero se cree que el índice real de pobreza es mucho mayor. Entonces, tal como usted dice, ¿cuál es el problema de la pobreza? El problema de la pobreza es que si el Estado acostumbra a la gente a depender de las ayudas sociales, las personas pierden la capacidad de construir autonomía. ¿Qué pasaba con un Estado que solo llegaba a los pueblos y le decían, le vamos a dar tantos ecofogones, bolsas solidarias, un piso, una letrina, un techo, pero no se combatía integralmente el problema estructural de las comunidades, que era generar las condiciones para que la gente tenga, digamos, su autonomía? Entonces lo que hace usted es generar un ejército de pobres que dependen de lo que usted les da. Y la presidenta Xiomara Castro no cree en eso. Ella es una mujer que trabajó en el gobierno del presidente Zelaya, ella era la primera dama, dirigió la Red Solidaria y ella pues encontró, ¿no?, que la Red Solidaria fue un éxito. Y eso lo dicen los estudios que se hicieron de combate a la extrema pobreza. La Red Solidaria en los 3 años y medio de gobierno logró disminuir la pobreza extrema en 8 puntos. Entonces, ahorita, mientras nosotros hablamos, Armando, 5.4 de cada 10 hondureños están en extrema pobreza. Eso es una cantidad tremenda de personas en extrema pobreza. Estamos hablando de personas que no tienen ningún medio o mecanismo para salir adelante, para solventar los problemas o necesidades elementales en sus vidas. Entonces, cuando llegamos había esta disyuntiva, ¿no? Porque era como, seguimos haciendo lo mismo, seguimos llenando en saco roto, porque usted sabe que políticamente eso reditúa, ¿no? Así se sostuvo ese gobierno de Juan Orlando Hernández, dando bolsas solidarias y dándole limosna a la gente. Pero eso no hace que la gente salga de la pobreza. Y como país, a lo que a nosotros nos conviene es que salga la gente de la pobreza. Entonces, obviamente, esto genera toda una discusión que va desde lo ético hasta lo políticamente proselitista, porque, mire, como en todos los gobiernos hay gente que sigue teniendo estas visiones. A mí me van a visitar toda la vida, me van a visitar alcaldes, me van a visitar diputados y me dicen, ministro, ¿y cuántas bolsas solidarias me va a dar? ¿Cuándo le vamos a empezar a dar a la gente colchones? ¿Cuándo le vamos a empezar a dar a la gente techos y letrinas? Entonces yo siempre les digo, compañeros, tenemos que poner un orden. Primero hay que esperar a que se tome o que se implemente la visión de la presidenta. Y miren, yo le voy a decir, esta metodología que se ha creado para la Red Solidaria y para atender a los grupos vulnerables es una metodología que ha sido validada internacionalmente, ya se presentó a varios espacios internacionales y pues con esa nueva lógica se espera que sí se logre reducir la extrema pobreza y que también los grupos vulnerables estén bien atendidos, porque están abandonados, Armando. El sector discapacidad, usted sabe que ahí han estado en protestas, el abandono ha sido tremendo, ha sido histórico. Las madres adolescentes, somos el país con más madres adolescentes promedio en América Latina. Es una
es una cifra alarmante que tenemos. También está el tema de los migrantes retornados y toda esta población que se estaba moviendo a lo interno del país porque no tiene soluciones en ningún lado. Estos problemas sociales son muy fuertes y obviamente no se puede seguir como gastando el dinero y tirando, como dicen en el pueblo, tirando la garduña el dinero de los pobres. Hay que hacerlo de manera focalizada para combatir los indicadores que están mal en el país. Correcto. Vamos a ver si tenemos acceso ahí a esta publicación de la Red Solidaria, porque me sale aquí que está caducada, ¿verdad? El tema de fondo es que los gobiernos en Latinoamérica, porque esto se da más en Latinoamérica que en cualquier otra parte del mundo, y es efectivamente, mire, estos programas, por ejemplo, de regalar bonos, de regalar comida, no han logrado reducir la pobreza en ninguna parte del mundo. El mejor ejemplo está aquí, en Honduras. ¿Ve usted cuántos bonos se regalaron en la última administración del expresidente Juan Orlando Hernández? ¿Cuántas bolsas solidarias, o como se llamaban, la bolsa que regalaban ahí de la vida mejor? La pobreza también se disparó. Creo que la pobreza la recibió Juan Orlando, creo que en 67 o 63%, algo así. No, la recibió... ¿En 73? No, en 57. 57, bueno. Imagínense, se recibió en 57 y entregan en 73% la pobreza. Así que esto es grave realmente. Y la pobreza extrema, aquella gente que sobrevive con $1 al día, se ha disparado también. Está ahora en 53%. Estaba en 39% y está ahora en 53%. Así que esta situación hay que combatirla. No podemos estar en la cola de la cola de la cola. Da vergüenza, se lo digo honestamente, cada vez que oímos hablar de temas que tienen que ver con la educación, en la cola. Hablamos de salud, en la cola, a nivel de hospitales, de morbilidad materno-infantil, de desnutrición de los niños, de acceso o cobertura en salud en los 298 municipios. Estamos en la cola. Entonces, todo esto debe ser combatido a través de un programa social de gran envergadura. En la parte de salud, no incluye, este programa incluye algún fondo, ministro. En la parte de salud. Sí, la Red Solidaria tiene un paquete de salud y el programa de atención a la vulnerabilidad también va a tener un paquete, porque ese es otro asunto. La gente no entiende y durante mucho se ha especulado sobre por qué eliminar el programa Vida Mejor y sobre si la Red Solidaria es solo una copia del programa. No, no es lo mismo. Una cosa es que usted le lleve a la gente limosna a través de bolsas solidarias, cheques de bonos, techos, letrinas y eso, y no le van a ayudar a salir de la pobreza. ¿De qué le sirve a una persona pobre que usted le haga un techo en su casa cuando esta persona sigue sin tener ingresos o sin tener la capacidad de generar su propia comida, como dice usted? No le sirve de nada. Entonces, la Red Solidaria lo que hace es generar un paquete de servicios básicos para que las personas que no tienen acceso al Estado, vaya, por ejemplo, agarramos un bus, un carro y nos vamos al fondo de las montañas del Epaterique, nos vamos a esas zonas de La Paz que son extremadamente pobres, o al corredor seco del Paraíso. ¿Usted cree que una persona de esas aldeas tiene dinero para ir a un centro de salud? ¿Usted cree que una persona de esas tiene dinero para mandar a sus hijos a la escuela? No existe de ninguna manera posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas personas se sienten excluidas y terminan abandonando el arraigo que tienen y se van. Por eso es que tenemos esas caravanas de migrantes. Entonces, la red es una integralidad de servicios y el objetivo es llevar los paquetes de servicios del Estado a las comunidades y zonas donde obviamente no hay y no ha habido nada. Vamos a ver un video, se lo voy a mandar para que lo descargue su equipo, sobre cómo se avisora la Red Solidaria. Es un enlace el que le mandé para que lo descarguen y que se haga un poco de reflexión histórica de cómo era este programa, porque realmente funcionó. Sí, al final Hilda Hernández, porque quien crea la CEDIS es Hilda Hernández, lo que hizo fue copiar todo lo que hacía la Red Solidaria en el gobierno de Mel Zelaya y lo convirtió en una plataforma de clientes, una plataforma de clientelismo político. Entonces, por eso es que ellos crean Vida Mejor, obviamente con una lógica corrompida, ¿verdad? Porque
diseñan esa monstruosidad de estarle regalando bolsas solidarias a la gente, hacían aquellos grandes eventos para entregar las ayudas y perdieron la lógica de combate a la pobreza. Combate a la pobreza es focalizado, no se debe combatir la pobreza si no hay una lógica. Por ejemplo, ese tipo de fotos. ¿Usted cree que estas personas salieron de pobres en 12 años? Ninguna sola salió de pobre. La pobreza aumentó 17 puntos. Una de las cosas que me decían a mí en CEPAL, hace poco anduvimos en Chile, me decían, ¿cómo es posible que todos los años venían los ministros aquí con videos y fotos de cómo estaban combatiendo la pobreza y la pobreza en tu país nunca disminuyó? Y entonces les decía, bueno, las fotos que traían era de lo que ellos le daban a la gente como limosna, pero no le enseñaron, como dice usted, a pescar. ¿Cómo la gente sale de la pobreza? La gente necesita un empleo, necesita un trabajo. La Red Solidaria va a hacer más de 2.000 cajas rurales en todo Honduras. Cajas. ¿Qué es una caja rural? Una caja rural es que usted llega a una comunidad, reúne a un grupo de personas y les dice, miren, el gobierno les va a dar este capital para que lo utilicen sea para sembrar una milpa, sea para hacer un proyecto de emprendimiento, sea para montar una panadería, para montar un comedor. O sea, una caja rural es un mini banco, un pequeño depósito de dinero que sirva de capital semilla. La Red Solidaria va a dar transferencias condicionadas. ¿Qué es una transferencia condicionada? El Estado viene y le dice a usted, yo le voy a dar esta mensualidad, le voy a dar este bono a cambio de que usted se comprometa a mandar a su hijo a la escuela. La Red Solidaria va a dar becas. La Red Solidaria va a llevar paquetes de salud básicos a las comunidades, vacunación, atención a los niños. Tenemos graves problemas de salud en la infancia en Honduras porque no hay controles de niños en los centros de salud. Entonces, la Red Solidaria también va a fortalecer el tema de el trabajo que hacen las comunidades para organizarse. El problema que tenemos en este país es que nunca se apoyó la organización de patronatos ni las organizaciones locales. Por lo tanto, la gente es el sálvese quien pueda. Así ninguna comunidad sale adelante. Si no se toman esfuerzos conjuntos para lograr que la gente deje de depender del Estado, que ese es el gran problema que tenemos. El Estado clientelista, el Estado paternalista, que le da todo en la boca a la gente y la gente pierde esa capacidad. Y mire, voy a decir una cosa, el pueblo hondureño, la gente hondureña es muy inteligente. En este país la gente no ocupa mucho para salir adelante. Pero sí, claro, si les acostumbramos a estarle dando una bolsa solidaria cada mes y si les acostumbramos a estarle dando esos bonos 10.000 que hacían esta gente, ¿qué es lo que hago? Estoy creando un ejército de pobres. Y eso fue lo que pasó aquí. Bueno, esta es una situación muy importante, más allá de lo que la gente puede creer, porque hay dos visiones que son totalmente diferentes. ¿Cuál es la visión? Una, el Estado paternalista, y dos, el Estado que promueve justamente la generación de emprendedurismo, la generación de ideas, de oportunidades, la generación de empleo, de oportunidades. Por ejemplo, casi toda esta gente que se va en esas caravanas o de manera individual en busca de una mejor calidad de vida, ya sea Canadá, Estados Unidos, España, etcétera, se van porque no hay oportunidades en Honduras. Consecuentemente, la responsabilidad del Estado por conducto del gobierno, convertido en ejecutor a través de los diferentes ministerios, en este caso Sedesol, es generar oportunidades. De eso se trata. Y no el Estado paternalista que le da el pescado frito a la gente en la boca. Mire, ese es lo peor que un Estado puede hacer. Hay un sector que sí el Estado está en obligación de atender, que es el sector vulnerable, en este caso, por ejemplo, los discapacitados, que por razón de un accidente o por nacimiento tienen alguna discapacidad, el Estado está en obligación de ayudarle, como decir, por ejemplo, los niños no pueden trabajar, ¿verdad? O ya un sector ya de tercera edad que está en el abandono, el Estado está en obligación, pero hay un sector de la población que el Estado no lo puede estar manteniendo. ¿A cuenta de qué? Usted mira, por ejemplo, ahí en el tema de que se entregaba de bonos y bolsas solidarias, gente, yo miraba las enormes colas ahí de gente, muchachas inclusive guapas ahí haciendo fila, ¿va? Dije, bueno, le dieron dinero, le daban bonos a gente que no tenía necesidad. El sector de discapacidad, y tenemos un problema porque ahorita, por ejemplo, vamos a carnetizar. Vamos a empezar a dar carnets de discapacidad. Hay más de 100.000 personas en Honduras que tienen un carnet de discapacidad dado por el gobierno anterior. ¿Cuántas? Más de 100.000 que no tienen ninguna discapacidad y tienen carnet de discapacidad. ¿Qué le dice eso a usted? Que les daban el carnet para darles pisto. Y ese dinero fue dinero votado. Ahí le mandé un gráfico del FOSDE
para que usted lo ponga en pantalla y que vea el porcentaje de dinero. Mire, es que era una cosa demencial, Armando, la cantidad de dinero invertida en reducir la pobreza, y no redujeron absolutamente en nada la pobreza. Entonces, ¿se tenía que seguir ese modelo? Claro que no, eso no era rentable para el Estado. El dinero público hay que cuidarlo, y a los pobres hay que darles dignidad, hay que darles, como dice usted, no el pescado, hay que enseñarles a pescar. Ese es un punto también importante. Bueno, el tema de fondo es si habían 100.000 personas con discapacidad. La pregunta, ministro Cardona, es ¿cómo garantizar que en este gobierno no va a ser politizado eso? Que no le van a dar carnet de discapacidad únicamente a gente de libre, o que le van a entregar las ayudas o bonos o lo que sea únicamente a la gente de libre. Es decir, lo que hacían en los diferentes gobiernos, que no se repite en este gobierno. Antes, solo si me disculpa, vamos con esta gráfica, compañeros, esta gráfica sobre la pobreza en Honduras. Ya miraremos también los videos de la Red Solidaria, pero antes vamos con la evolución de la pobreza. Mire usted, ahí está, evolución de la pobreza en Honduras. Mire qué terrible cómo se ha ido disparando la pobreza de acuerdo a estas estadísticas del FOSDE. Y eso es de 2018, ¿ah? Evolución de la pobreza en Honduras con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas 2010-2018. Ahí no está el dato de 2020-21, que fue el dato alarmante con el que cerró y que hasta obligaron a Línea a borrar la gráfica. 66% de pobreza. 66% de la población en condición de pobreza. 60% hogares en condición de pobreza. Y ahí está la cantidad de gente, mire. 1.683.100 personas. Pero lea la cantidad de dinero en la franja gris, la cantidad de dinero invertida en combatir la extrema pobreza entre 2010 y 2018. Entre 2010 y 2018, o sea, los gobiernos del Partido Nacional, se invirtieron 337.000 millones de lempiras, Armando. Divida 337.000 millones de lempiras entre 8 años. Estamos hablando, entre 8 años, estamos hablando de que cada año se gastaron en promedio 42.000 millones para combatir o reducir la pobreza, y no se redujo la pobreza en ni un solo punto, sino que cada año fue aumentando en promedio 2 y 3 puntos. Bueno, la pobreza también aumentó justamente en este periodo, porque al final se cerró con 73% de pobreza. Ve usted esa cifra que está en la parte de abajo anaranjado. Mire, eso es terrible. Personas, dice, en situación de subempleo. Aquellas personas que trabajan hoy, no trabajan mañana, como se dice, como diríamos, pan para hoy, hambre para mañana. Por ejemplo, los vendedores ambulantes, los vendedores así que andan en la calle, la gente que trabaja, hace un trabajito de electricidad o de albañilería. Mire usted, estaba en el 2010 en 924.688, de acuerdo a esa cifra del CODE. En 2018 subió nada menos y nada más que a 2 millones, bueno, más de 2 millones y medio. O sea, casi que el triple, casi que el 300% se aumentó esto. Y este otro dato, mire, asalariados que reciben menos de un salario mínimo. 2010, 779.000. Y en 2018, la cifra de gente que recibe menos de un salario mínimo, que sobrevive, en otras palabras, con menos de un salario mínimo, subió a 1.360.000. Es que esa cifra es desalentadora completamente. Y eso es de 2018, ya le voy a mandar el de 2021 para que lo vea. Entonces, mire, combatir la pobreza es un problema polémico. ¿Sabe por qué? Porque hay quejas. Fíjese que uno de los países, y esto es un ciclo que se da en Argentina, por ejemplo. En Argentina los Kirchner redujeron la pobreza. Pero cuando la gente ya deja la pobreza, la gente empieza a votar por gobiernos neoliberales que justamente viven de crear pobreza. Entonces es un problema tremendo, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que la gente, o Brasil? Brasil se hizo una encuesta cuando Dilma Rousseff era la presidenta, y entonces esta encuesta fue bien famosa porque le preguntaban a la gente
¿qué siente usted haber salido de la pobreza? Entonces la gente primero dice, gracias a Dios, salí de la pobreza gracias a Dios, salí de la pobreza gracias a mis esfuerzos, salí de la pobreza gracias. Y por último, en último renglón, como después de 6 causas por las cuales las personas creían que habían salido de la pobreza, aparecía el tema de darle gracias a las políticas de gobierno. Entonces, mire, una de las cosas que hay que hacer no solo es que hay que combatir la pobreza, sino que hay que empoderar al país para que valore estos programas que reducen la pobreza. Mire que nosotros, le voy a dar un dato, nosotros eliminamos CEDIS y eliminamos Vida Mejor y nadie dijo nada. ¿Por qué nadie dijo nada? Porque el programa estaba desprestigiado. Si usted tiene un programa de proyectos en un gobierno y ese programa es exitoso y funciona, la gente lo valora. Y la opinión pública, ustedes, los periodistas, hacen una labor de defenderlo. ¿Cuántos periodistas salieron a defender Vida Mejor? Nadie. ¿Qué le dice eso? Que el programa mismo estaba desprestigiado porque todo Honduras sabía para qué lo usaban. Entonces, lo que se busca hacer con este nuevo esquema es que la gente no solo esté pendiente del trabajo que hace la Red Solidaria, sino que la gente también aprenda a defenderlo y aprenda a valorarlo y aprenda a defender el trabajo que se hace. Entonces, ese otro gráfico que le pasaba yo era el que le decía que nos dejó al final en la cola de Latinoamérica y estamos solo detrás de Haití a nivel de medición de datos. Haití y Nicaragua, que los datos están desactualizados, pero nosotros estamos, miren cómo estamos con el tema de extrema pobreza. Es una cosa espantosa, ¿va? 52.6% de las personas, más de 52.6% en extrema pobreza, y el tema de la marginalidad es espantoso. Usted sabe que solo en Tegucigalpa, Armando, hay 10.000 personas viviendo en la calle. Solo en Tegucigalpa. O sea, casi el 1% de la población de Tegucigalpa vive en la calle. Estos son datos tremendos, pues, para que veamos que entonces que el esquema de combate a la pobreza no funcionaba. Bueno, usted ve ahí, mire, cómo nos retrata esa gráfica realmente a los hondureños, cómo estamos ahí en porcentajes de pobres, muy pobres y extremadamente pobres. Mire, el caso de Honduras, Guatemala, bueno, mire Venezuela ahí, vergonzoso Venezuela, el país con el cuarto exportador de petróleo en el mundo, el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo, mire usted, y en época de bonanza del petróleo, aparece ahí entre los países más pobres de Latinoamérica, junto con México, otro país exportador de petróleo, productor de petróleo y, por cierto, vecino de la principal potencia en el mundo, Estados Unidos. Aparecen ahí punteando también Venezuela y México. Pues Honduras, vergonzoso, realmente, sencillamente vergonzoso que aparezcamos ahí punteando en nivel de extrema pobreza y de ser pobre, muy pobre y extremadamente pobre, terrible. Como desearíamos estar como Uruguay, mire, como Chile, la misma Argentina, Costa Rica, aquí en Centroamérica, Panamá. Fíjense que en Panamá, por ejemplo, es que también usted va a Panamá, Panamá es otro mundo, ¿va? Y Panamá no es un país que produce, un país que tiene una economía de servicio. Así que la cuestión está en saber manejar los recursos de un país. Panamá no tiene recursos naturales, no produce prácticamente nada. Panamá lo que tiene es una economía de servicio, pero lo han sabido aprovechar, sobre todo el canal. Fíjense que el canal de Panamá, los Estados Unidos se lo devolvieron, creo que fue el año 2000. Sí. Le devolvieron el canal. Y mire cómo Panamá no solamente ha sabido usufructuar ese canal, sino que lo han duplicado. Hicieron otro canal, hicieron otro carril del canal, donde pasan los barcos que le llaman Post-Panamá, sí. Barcos gigantescos que parecen edificios. Fíjese que, por ejemplo, si ese canal de Panamá se lo hubieran dejado a Honduras, ¿qué hicimos nosotros en Honduras, por ejemplo, con el ferrocarril, cuando se fueron las compañías bananeras, la Tela Railroad Company y la Standard Fruit Company? Ahí se robaron hasta los pernos, fíjese. Los rieles se los robaron, desapareció el ferrocarril. Y lo paradójico que hasta hace un tiempo, ¿sabe usted? Todavía existía
el sindicato del Ferrocarril Nacional. Ya no existía la institución que se conoció en su momento como el Ferrocarril Nacional, que era una institución que pertenecía al Estado de Honduras, pero existía el sindicato del Ferrocarril Nacional, ¿va? Allá está una locomotora de reliquia allá en el Progreso, departamento de Lloro, Sí. como un recuerdo a lo que tuvimos. Mire, fíjese que yo he visto fotografías de los años 50 en San Pedro Sula, en La Ceiba, en el mismo Trujillo, donde se miraba aquel emporio del ferrocarril y de desarrollo económico en esa época, sobre todo en La Ceiba. Y miraba usted aquel montón de gente esperando el tren, con maletas y todo, porque era un transporte en mucho auge en el norte. Se fueron las compañías, mire, desapareció el ferrocarril. O sea que si el canal que se llama Canal de Panamá hubiera estado ubicado en Honduras, ese canal hubiéramos desaparecido nosotros aquí. En pleitos entre políticos, entre discusiones estériles, ahí ya hubiera desaparecido el Canal de Panamá. Imagínense usted las cosas que pasan en nuestro país. Sí, así es. Tenemos video, compañeros, ahí de la red solidaria, de este programa, porque, bueno, antes también de eso, ministro, tengo algunos mensajes aquí que le están reclamando a usted el pago de salarios. El licenciado dice, bueno, ese mensaje dice, es fácil hablar de lo malo que hicieron los demás. Ya va a tener una hora, el señor dice hablando de lo mismo. Dígale que presente propuestas, que se deje de cosas. El pueblo quiere respuestas a sus necesidades. Saludos y un abrazo. Saludos y un abrazo. Vamos a ver otro mensaje. Dice, vamos a ver. Aquí tengo un mensaje que dice, queremos consultarle al ministro Cardona cuándo nos va a pagar a los empleados que despidió entre enero y marzo. Él ha dicho que ha pagado ya salarios, pero a nosotros no somos, a nosotros no, somos alrededor de 100 ex empleados que estábamos por contrato en CEDIS. No quisiéramos estar en esta condición, dice, y necesitamos nuestros salarios trabajados esos meses, porque tenemos familias que mantener. Bueno, y aquí sigue el mensaje, un mensaje bastante largo, envía inclusive no nota, creo que es nota de despido, ¿verdad? Dije, soy Carlos Hernández. Sí, ahí el asunto está en que recuerde que el PCB 05-2022 ordenó eliminar 18 instituciones y Finanzas nombró una comisión liquidadora. Entonces la comisión liquidadora es la que paga esos sueldos, yo ya no tengo nada que ver. A nosotros lo que hicieron fue rebajarnos del presupuesto de lo que era CEDIS, nos rebajaron 200 millones de lempiras. Con esos 200 millones se piensa pagar las prestaciones de esta gente, pero lo va a hacer esta comisión. Lo dirige un abogado que se llama Carlos Díaz. Nosotros lo que hacemos como institución es descargarle los bienes a la gente, ya lo hicimos. Por ejemplo, el problema que teníamos con esta gente de fideicomiso, esta gente que no se le ha pagado en enero y febrero eran los empleados de fideicomiso. Y esta gente de fideicomiso, lo que se le adeuda es producto de que como se eliminaron los fideicomisos, ahora hay que pagarles con fondos que no son fideicomisarios. Entonces, eso lo va a hacer la Comisión de Liquidación de Finanzas, no lo hacemos nosotros. Si estuviera en mis manos, yo dispongo el dinero y les pago. Pero ya se le trasladó el dinero a esta comisión para que sea la que haga la liquidación de instituciones. Esto se hace en el Estado siempre que se elimina una institución, Armando. Así pasó cuando crearon el SAR y eliminaron la DEI. Se forma una comisión y se nombra un liquidador para que sea el que se encargue de pagar. O sea, no es una responsabilidad nuestra. Además, yo ya no soy ministro de la CEDIS porque la CEDIS ya no existe. Entonces, es Finanzas la que asume los compromisos, porque es la institución que tiene el dinero del Estado. Correcto, hay una llamada en espera, sacamos esta llamada al aire. Adelante, buenos días. Muy buenos días, preguntarle al señor ministro que ya no van a dar el bono que daban a la gente de la tercera edad, que no es jubilada, que no tiene ningún beneficio del Estado, como antes. Sí se va a porque dar. hay personas que vienen aquí a mi casa, ayúdeme, mire que yo no sé, a nosotros no nos han comunicado nada de bono de la tercera edad, le digo yo. Entonces, para eso, señor ministro, Dios lo bendiga, que le dé entendimiento y discernimiento para rectorar esa institución que Dios le ha encomendado, ¿verdad? Porque es una institución para beneficio de toda la sociedad hondureña. Gracias.
Sí, se van a dar bonos, sí se van a dar bonos de tercera edad y discapacidad al final del año, entre octubre y noviembre. ¿Qué estamos haciendo en el caso de tercera edad? Es focalizando en las zonas en extrema pobreza. El mapa que ya elaboró la Red Solidaria para la extrema pobreza, ese va a ser el mapa en el que se van a dar los bonos. Lo que estamos esperando es que se termine de hacer el levantamiento de las aldeas en extrema pobreza. Son 2007 aldeas con sus caseríos. Entonces estamos hablando de más o menos unas 4000 comunidades. Y ahí es donde se van a dar primeramente en este año los bonos, tanto de tercera edad como de discapacidad. En el caso de discapacidad, Armando, como le digo, tenemos que hacer el censo de discapacidad. En Honduras nunca se ha hecho un censo de discapacidad y hay que hacerlo porque si no sabemos cuántas personas con discapacidad hay, cómo es que le daban dinero a la gente si no tenían un mapa. ¿Por qué es importante tener un norte y por qué es importante hacer un censo? Porque usted con un censo, Armando, usted dice, bueno, si estas personas tienen discapacidad, no es lo mismo una persona con discapacidad que solo usa un bastón a una persona con discapacidad que está postrada en una cama, a una persona con discapacidad que está en una silla de ruedas. Las discapacidades no todas son iguales y es importante que quienes tienen menos posibilidades de salir adelante sean los que reciban la ayuda. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es justamente eso. El dinero está ahí y al final del año se van a dar los bonos, pero tenemos que hacerlo con una estrategia que funcione. Lo mismo los adultos mayores. Hay que darles un bono a la tercera edad, pero no todos los adultos mayores están en la misma condición. Hay adultos mayores que sencillamente no tienen ninguna posibilidad, no tienen familia, no tienen nada. Y hemos estado trabajando, ya hicimos el mapeo, por ejemplo, Armando, de todos los asilos que hay en el país. A todos se les va a dar una transferencia para que aumente la cobertura de personas de tercera y cuarta edad que van a recibir. Entonces sí está el dinero y sí lo vamos a dar, pero primero tenemos que tener un mapa claro de cuántas personas son y qué se les va a dar. Correcto. Tengo un mensaje acá, me dicen, buen día, licenciado Armando Villanueva, el ministro Cedesol antes CEDIS nos despidió en febrero. Según la nota de despido decía que nos iba a pagar los meses adeudados, en este caso enero y febrero, y hasta la fecha no lo ha hecho. Somos personal por contrato. ¿Cuándo pagará? Pregunta. Bueno, hay otra llamada en espera. Esa ya la contesté, ¿verdad? Se le va a pagar vía Comisión Liquidadora de Finanzas. Que, mire, hay decisiones que yo no las entiendo. Son con base en ley, obviamente. Pero si el presupuesto está en la institución, lo ideal hubiera sido que la institución les pagara, ¿no? Pero como se nombró una comisión liquidadora, ya ahí ya no depende de nosotros. Correcto. Otra llamada en espera. Adelante, buenos días. Adelante, buen día. Se perdió. Bueno, tenemos otra imagen, compañeros, ahí se la podemos ver de estadísticas que tienen que ver con América Latina, la proyección de la población en situación de pobreza, extrema y pobreza, este es de 2020, sí, sin considerar el efecto de las medidas anunciadas por mitigar el impacto de COVID-19. Es el gráfico que hizo CEPAL, es de los más exactos que se han hecho. Y para que usted vea ahí en el centro, en la línea azul está Honduras y ahí están los porcentajes. Correcto. Vamos a ver, sacamos otra llamada al aire, compañeros. Hay otra llamada en espera. Adelante, buenos días. THC. Adelante, buen día. Sí, quisiera opinar. Adelante. Sí, mire, quería decirle, don Armando, con eso de los discapacitados, ahí el ministro tiene un punto ahí, que hay personas que se hacen pasar por discapacitados y tal vez son los que se quebraron el brazo y fueron a rehabilitación, a CRIPCO, a Teletón, cualquier centro de rehabilitación, y ya se ponen como discapacitados, y ellos también. Yo en lo personal, yo soy medio hombre, ¿me entiendes? Yo un brazo no lo muevo y otro y una pierna, pero yo he visto personas ahí que dicen que son discapacitados porque se quebraron el brazo y ya están bien y quieren ir a cobrar el bono ahí en campante. Entonces, no hay que ser aprovechado, eso es para personas necesitadas. Exactamente. Mire, para que vea, el pueblo es sabio, la gente es sabia. Yo cuando me senté con el sector de discapacidad, yo les dije, mire compañeros, ¿ustedes están de acuerdo que demos ese montón de pisto en bonos a toda la gente que tiene carnet? Y ellos fueron los que dijeron, no ministro, ¿cómo le va a estar dando bonos a gente si ni siquiera sabemos si esa gente de ese censo
de esas listas que tenían. ¿Sabe que había una gente? Nosotros hemos encontrado planillas de gente con discapacidad que se iban, porque ellos eran bien vivos, para robar la maldad no tiene límites. Se iban a los pueblos y llevaban los cheques. Entonces llevaban el fardo de cheques, pero junto al fardo de cheques llevaban una caja de dinero, hasta 1 millón de lempiras, 2 millones de lempiras en efectivo. Entonces el abonado recibía su cheque y le decía el alcalde: mire, ahí está una muchacha con un dinero en efectivo que le va a cambiar su cheque. Solo tiene que darnos 500 lempiras. Y entonces esos bonos les cobraban, no solo le daban el bono a la gente que no lo necesitaba, sino que también les cobraban una mordida por darles el dinero del bono. Entonces eso no puede hacerse, Armando. Eso no puede hacerse así. Más bien nosotros estamos viendo la manera en que no se da un cheque, sino que se le diga a la persona: vaya a tal banco y ahí va a estar su bono, y que se lo den de un solo, pues. La presidenta Xiomara Castro ha sido clara y ha dicho: hay que fortalecer Banadesa. Los bonos en los gobiernos liberales se daban en Banadesa. Entonces, fortalecer estos bancos públicos que para eso están. Y obviamente esto va a ser un poco complicado, porque hay gente que dice: no, ya estamos en julio, porque no han arrancado. No hemos arrancado porque estamos poniendo orden, y poner un orden cuesta un poco. Ya lo logramos, ahora vamos a empezar. Ya ahorita en agosto la Red Solidaria arranca con el tema de transferencias. Van a empezar las primeras transferencias, ya van a empezar los primeros paquetes a ir a las comunidades, y el programa de atención a la vulnerabilidad ya ahorita también en septiembre va a empezar a arrancar con las primeras ayudas. Entonces la gente sabe y la gente entiende muy bien que no se puede seguir botando el dinero en saco roto. Correcto. Tengo otro mensaje acá que me dice: Armando, dígale que no somos de fideicomiso, somos de contrato. Ahora es que dice que no va a pagar, pero a mis compañeros siempre les dice que mañana y más mañana, y presentan aquí inclusive un chat, ministro, que lo mandan como prueba de que usted les ha dicho que les va a pagar. Sí, mira, ahí hay que definir, porque hay 3 modalidades. Hay gente que estaba de contrato, hay gente que estaba por fideicomiso, y están los gestores sociales. Los gestores sociales los pagaba la UCP. Entonces, por ejemplo, nosotros, bueno, ahí está, mire lo que le contesté yo. Ya pusimos todo en el paquete de la Junta Liquidadora. Ese mensaje yo lo contesté en junio o antes de junio. ¿Por qué antes de junio? Porque a nosotros nos dedujeron ese dinero del presupuesto, y uno asume: si me quitan 200 millones para pagarle a la gente, es que le va a pagar finanzada a la gente. Ya esa no es una responsabilidad mía. Ahí está, mire, hay una Junta Liquidadora en la Secretaría de Finanzas. Ya es una responsabilidad. ¿Y quién maneja esa Junta Liquidadora? Se llama Carlos Díaz, el abogado. Se nombró específicamente, él tiene un equipo y está liquidando todas las instituciones. A las instituciones solo se les dedujo el presupuesto. La lógica fue: bueno, esto es lo que usted debe como institución, esto es lo que se le va a debitar de su presupuesto. Nosotros ya no tenemos ese presupuesto. Eso le corresponde a la Junta Liquidadora. Entonces, nosotros pensamos que cuando nos dedujeron el pisto le iban a empezar a pagar a la gente. En el caso de los gestores, que eran 138, ya se les pagó a casi 100. Porque ahí el asunto, Armando, es que se les había dado una motocicleta. Entonces esta motocicleta, muchos la tenían en sus pueblos, en sus casas. Entonces hemos tenido que mandar un camión, pueblo por pueblo y gestor por gestor, para recogerlos. En algunos departamentos fueron bien ordenados ellos y tenían las motocicletas en un solo lugar, las entregaron y ya se les ha pagado su liquidación. Entonces sí estamos pues trabajando, ¿no? Correcto. Bueno, vamos ahora, hay otra llamada en espera, compañeros, sacamos la llamada al aire antes de la pausa. Adelante, buenos días. Bueno, se cortó. Vamos a ver, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a ver los videos de la Red Solidaria que está previendo ejecutar este año el gobierno de la República. Pero ¿cuándo arrancarían con este programa, ministro? El próximo mes. En julio, agosto. Agosto. En agosto, correcto. Ya hablamos después de la pausa con el tema concretamente de la Red Solidaria, que dice el ministro arranca en agosto próximo. Vamos a la pausa. Antes damos cuenta, estamos pendientes de la llegada de Rosa Elena Bonilla de Lobo a los tribunales de justicia, a la Corte Suprema de Justicia, donde va a comparecer este día para que se
se establezca la lectura de la sentencia en contra de Rosa Elena Bonilla del Lobo, aunque el asesor o comisionado presidencial para asuntos de presos políticos, Pedro Joaquín Amador, ha pedido que le den arresto domiciliario a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla del Lobo, esto por la masacre que se dio la semana anterior en la cual murió justamente su hijo, Said Lobo Bonilla. Y también ahora ofrecemos este informe, ve usted, la policía, no sabemos qué información tiene la policía, porque la policía está ofreciendo la policía 100.000 lempiras de recompensa por información que dé con el paradero de Angie, ¿cuál es la apellido de esta muchacha? Es la muchacha que desapareció en Roatán, ¿verdad? Sí, correcto, sí. ¿Qué le parece? Sí, un caso muy dramático. Angie Peña, correcto. Angie Peña, correcto. Por Angie Peña está ofreciendo 100.000 lempiras de recompensa para dar con información, para dar con el paradero de Angie Peña, esta joven que desapareció justamente el 1 de enero de este año. Justamente andaba celebrando ya la llegada del año nuevo en Roatán, andaba en una moto esquí o moto sky y desapareció Angie Peña. Angie Peña no se volvió a saber de ella. No sabemos si es que la policía tiene informes que dan cuenta de que la han visto o qué, porque de acuerdo a algunos expertos ahí, lo que pasó es que la muchacha desapareció en el mar, ¿va? Algún accidente en el mar, en la moto Sky que andaba ahí, pero ¿será que la policía al final tiene informes de que está viva, que está ofreciendo una recompensa de 100.000 lempiras por el paradero de Angie Peña? Vamos a la pausa y luego regresamos aquí con la parte final con el ministro de Sedesol, José Carlos
De una madre en Penefaz, que se le quemaron sus 3 hijos. La mujer estaba allí por extorsión. ¿Cómo sucedió? Ella iba en un taxi. Se suben 2 individuos, o por asalto, perdón. Se suben 2 individuos, asaltan al taxista. Y esa mujer la llevan allá como, ¿cómo que le dicen? Como cómplice. ¿Ya? La meten allá y sus 3 hijos se le quemaron porque su abuela, pues por alguna razón no es lo mismo que la madre. A veces son de mayor edad y todo. Y en estos casos, como le digo, que les pediría es, sean responsables con los juicios que tienen que ver con mujeres. Porque a veces la mujer está ahí porque el marido le da una cosa y ¿a qué culpa tiene? 10 segundos. Expresidente, ¿cuál es el estado de ánimo de Roselena Bonilla? Ella ha estado en cita médica, ha estado con psicólogo. ¿Qué podemos saber de ella? Bueno, es normal, no le pidan mucho. Doña Rosa es una mujer fuerte, pero estos golpes son demasiado duros. ¿Verdad? Demasiado duros. ¿Verdad? ¿Se debe evitar seguir cometiendo estos errores? Yo digo que sí. Porque son delitos en este caso que ella ya se venía defendiendo en libertad y se estaba acreditando todo el informe. Todo, y no tenía que haber vuelto a prisión preventiva porque ella la tenía cumplida, sino que hasta que se agotase, hasta que se hubiese una sentencia firme, que es hasta después de la casación. Eso fue el abogado, lo que el abogado no garantizó por el respeto a la ley. Sin embargo, no se respetó la ley, no se respetó en muchos casos la sentencia de casación. Yo espero que rectifique. En este momento escuchamos al señor. Yo espero que rectifique. Pero sí le digo que vean con mucho cuidado. Los hombres, como decimos en mi pueblo, los hombres somos para la cárcel, podemos aguantar. Pero las mujeres no, hombre. Muchas son madres, muchas están con un futuro por delante. Entonces tienen que revisar bien y generalmente la mujer es casi como el participante pasivo de las cosas, ¿verdad? Que lo meten a veces para configurar lo que es el delito de lavado de activos. Expresidente, ¿qué le parece cómo van hasta el momento las investigaciones en el caso de la muerte de su hijo? No sé, yo tengo que confiar en la autoridad, ya no puedo hacer nada más que eso. Confiar en la autoridad, que se hagan las investigaciones y que se logre la detención de los culpables. Presidente, hay unas personas que ya han salido en libertad, que anteriormente se habían involucrado. ¿Cree usted que en realidad se va a dar la respuesta que usted... De revisión de medidas en el caso de su esposa? Mire, yo le digo una cosa. De la ex primera dama. Yo, como es lógico, tengo que esperar que la autoridad sea la que resuelva. La autoridad la que castiga a los culpables. Yo no puedo hacer nada más que eso. ¿Verdad? ¿Por qué? Yo fui presidente de este país. Juré respetar la Constitución y la ley, ¿verdad?, para asumir el cargo, y no puedo hoy, que ya salí, ir a meterme en cosas que no debo meterme como expresidente. Sería defraudar al pueblo hondureño. ¿Qué le puede decir a la Policía Nacional tomando en cuenta que hay unas personas que han sido capturadas, pero también luego son puestas en libertad en el caso de su hijo? Bueno, es que recuerde que en eso hay muchas aristas. Yo lo que le digo es que yo espero que la policía, ¿verdad?, active, haga. Sé que muchos protestan porque ahora reaccionan y antes no. Bueno, pero por lo menos se sabe que están reaccionando y va a servir para otros casos, y así lo quieren ver. Hay quienes dicen, o sea, no se trata de... Hay quienes dicen, el presidente, alguien tuvo que haber llamado al 911. ¿Por qué no se coordinó de inmediato después de esta llamada y dar inmediatamente con los vehículos o las personas que los conducían? Mire, yo le digo una cosa. La policía está en la investigación, y lo están haciendo con diligencia, y espero que lleguen al fondo del asunto. ¿Expresidente, se debe aplicar el cambio de medidas a su esposa este día? Si es que está ilegalmente detenida, hombre. Por esa razón ahí estaba, no sé si un fiscal cuestionando a Pedro Joaquín, si él cumple con su deber, porque él es el delegado presidencial en defensa de los intereses de los detenidos, de los que guardan prisión. Y entonces sí sabe que una persona esté legalmente detenida, no en el caso de Rosa. Sí lo ha logrado intervenir en más de 40 casos que ha tenido éxito. Entonces no hay por qué enojarse por eso. En la realidad, si hubiera otro color político... ¿Qué dice? Presidente. No, hubo color político. No en esto. En todo lo de Doña Rosa hubo color político. Definitivamente. Juan Carlos Griffith acaba de decir que se tendría que declarar sin lugar esta petición porque él no es ningún ministro, Pedro Joaquín. Mire, él es, en primer lugar, para ilustrar al fiscal, una petición la puede meter cualquier persona. Y no digamos si alguien tiene el cargo de delegado presidencial para...
Bueno, pues ahí está el expresidente Porfirio Lobo Sosa. Estamos completamente en vivo con él, con Adalid Hernández desde la Corte Suprema de Justicia. Ya regresaremos en unos minutos con el periodista Adalid Hernández hasta este sector, este día de la audiencia de revisión de medidas a la primera dama de la Nación, Rosa Elena Bonilla de Lobo. Ministro Cardona, ya en la parte final, entendemos que usted tiene un compromiso con personeros de organismos internacionales. En agosto, entonces, viene la red solidaria. ¿Cuántos hondureños piensan beneficiar con este programa? Son casi 400.000 familias, 2.5 millones de personas para este año. Y Dios mediante, el otro año vamos a poder ampliar la cobertura conforme la capacidad instalada que logremos hacer este año. Es un proyecto muy ambicioso, un programa totalmente innovador. Todos los bancos internacionales que financian a países en desarrollo y otros entes técnicos a los que se les ha expuesto el programa dicen, si ustedes logran implementar este programa, van a ser un ejemplo para América Latina. Así es que el reto es enorme, Armando, porque el pueblo también nos está viendo. Y si nosotros hacemos más de lo mismo o se politiza, entonces también el pueblo nos va a demandar. ¿De cuántos millones va a ser la inversión? Tiene 1.291 millones de fondos nacionales, y el resto son fondos que se han reorientado de préstamos internacionales que ya existían. Préstamos con el BESIE. El BESIE había dejado un remanente de 34 millones de dólares para el bono bicentenario que dieron los cachurecos antes de las elecciones, ¿se acuerdan? Correcto. Entonces, eran 50 millones, pero no lo dieron todo. ¿Se acuerda que lo pararon como 10 días antes de las elecciones por la polémica? Entonces, ese fondo ahí estaba. Está otro fondo del BID y otro fondo del Banco Mundial. No se han sacado préstamos nuevos, son financiamientos que ya estaban aprobados. Reorientados. Sí. Correcto. Bueno, muchas gracias, ministro. Vamos a estar pendientes de este tema con el inicio de la red solidaria y para llevar la información justamente al pueblo hondureño, sobre todo al sector discapacitado, al sector que requiere en estos momentos, el más vulnerable del país, que requiere de apoyo, sobre todo a los emprendedores, los microempresarios que requieren del apoyo. El programa de viviendas. Vivienda, acuérdese que ahora es un programa nacional. No, está completamente aparte, ¿va? Se concentró toda la vivienda que hacía el gobierno y se nombró hace poco a un muchacho, Héctor Estrada. Va a estar adscrito a FIS. Correcto, correcto. Bueno, muchas gracias, ministro. Estaremos pendientes del inicio de este programa de la Red Solidaria. Vamos ahora de nuevo con Adalid Hernández. Se encuentra ahí en el sector de la Corte Suprema de Justicia con el expresidente Pepe Lobo. Adelante, Adalid. Entonces, a una pausa y luego regresamos con más aquí con la audiencia de la ex primera dama de la Nación, Rosa Elena Bonilla de Lobo. Vamos con la pausa, compañeros, y regresamos después con esta audiencia de la ex primera dama de la Nación, Rosa Elena Bonilla de Lobo.